La Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Asociación ACEFADE AC, les da la más cordial bienvenida a esta actividad académica en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente 2023. Para dar inicio a este evento, agradecemos la presencia del doctor Benjamín Revuelta Vaquero por aceptar y acompañarnos el día de hoy con la conferencia magistral intitulada Derecho y Medio Ambiente, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. En nombre de todos los presentes y el comité directivo de la CEFADE, sean ustedes bienvenidos. A continuación solicitamos al maestro Osiris Emanuel Estrada Díaz, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, nos dé un mensaje de bienvenida. Maestro, lo escuchamos. Muchas gracias, maestro Gustavo. Maestro Gustavo José Chávez Ortiz, agradecerle, darle la bienvenida a todos. Buenas tardes a todos los asistentes. Aprovecho para darles la bienvenida a todos a esta ponencia magistral llevada a cabo por el doctor Benjamín Revuelta Vaquero, al cual le quiero agradecer mucho la disposición que ha tenido siempre para con la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y principalmente a todos los asistentes quien amablemente, constantemente se encuentran en las actividades de la asociación, y desearles que esta presente ponencia que va a impartir el doctor Revuelta Vaquero pues sea de su agrado, y por lo tanto nos llevemos una reflexión bastante amplia en la materia que tiene que ver con el medio ambiente y su relación con el sistema jurídico. Pues muchas gracias a todos, esperando que sea de su agrado y que sea lo mejor, lo más productivo posible para todos. Muchas gracias, doctor Benjamín Revuelta Vaquero, y muchas gracias, José Gustavo Chávez Ortiz. Gracias, maestro Díaz Estrada. Para dar continuidad a este evento, leeré una reseña curricular del doctor Revuelta Vaquero. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un diplomado en análisis politológico por la UNAM, es maestro en políticas públicas por el ITAM, es doctor en gobierno y política por la Universidad de Essex en el Reino Unido, es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, adscrito a la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Imparte clases en programas de calidad en el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, a nivel maestría y doctorado desde hace más de 15 años. Director de un gran número de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 1, desde 2007. Reconocido como evaluador nacional por el CONACYT, de igual forma fue secretario académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo del 2007 al 2011. Es autor y coordinador de una diversidad de libros y capítulos de libro en temas de gobierno, políticas públicas, derecho ambiental y cambio climático. Autor y coautor de cerca de 40 artículos científicos y académicos. Ha dictado una multidisciplinaridad de conferencias en diversos foros, congresos, diplomados, seminarios y talleres organizados por diversas instituciones, así como universidades nacionales e internacionales. Sin más preámbulo, escuchamos al doctor Benjamín Revuelta Vaquero. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto participar en esta actividad de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho, de nuestra aula mater. Saludar al presidente, al maestro Osiris Emanuel Estrada, y bueno, al maestro Gustavo Chávez de la Comisión de Formación Académica. Gustavo, pues agradecerte la invitación, siempre me da mucho gusto. Y bueno, participar el día de hoy en una reflexión que tiene que ver con el medio ambiente y el derecho. Ayer se festejó, como ustedes saben, el Día del Medio Ambiente. Quisiera a ver si puedo compartirles una presentación. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir, entonces no sé si desde allá quien esté haciendo la labor de organización me la pueda poner o habilitarme. Es una presentación muy sencilla de unas cuantas diapositivas, simplemente para que nos guíe, digamos, y enmarcar la historia que les quiero contar. O sea, a final de cuentas, la reflexión que hoy quiero hacer con ustedes
tiene que ver con una historia. A ver, aquí creo que ya estamos. Ya puede compartir usted, doctor. Ya estoy compartiendo, ahí la ven. Sí. Perfecto. Bien, esta historia que les quiero compartir el día de hoy. Bien, pues inicia en el año de 1973, que las Naciones Unidas pues decretan, digamos, el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio. Y bueno, ayer tuvimos una serie de celebraciones en todo el mundo, como muchos años atrás. Ahora tenemos 50 años. Fíjense qué gran festejo y qué gran oportunidad de poder reflexionar el día de hoy, porque justamente se cumplen 50 años. Y la idea de esta plática es como hacer un balance de ese momento ahora, y sobre todo una proyección de hacia dónde va el tema del medio ambiente y del derecho. En el tema del medio ambiente, pues generalmente en este día se dan muy buenas noticias, ¿no? En Michoacán veía los medios de comunicación y veía que vamos a tener un sistema satelital para ver el tema de los cambios de uso de suelo o de la deforestación que se ha venido ocurriendo en Michoacán por el tema del aguacate, que es un tema bastante complejo y que tiene muchísimas aristas, digamos, ¿no? Que podríamos platicar en otro momento, pero la tendencia generalmente es como a tratar de dar buenas noticias en este día. Y por el otro lado, cuando mezclamos el medio ambiente o estas noticias o estos avances con el derecho, pues tenemos que reflexionar. Ahora vi algunos colegas y algunas colegas de la facultad, de los programas con los que estoy ahora interactuando, y precisamente estamos en una materia que se llama Desarrollo y Cambio Social, y nos venimos preguntando en varias sesiones si el derecho realmente responde al cambio social. O sea, las cosas van ocurriendo en la sociedad con usos y costumbres, y el derecho se encarga de regular esas acciones o esas transformaciones en las prácticas, en los usos, en las instituciones, etcétera. O la visión contraria, como decía Roscoe Pound, que dice que el derecho en realidad es un instrumento de ingeniería social. Y entonces el derecho establece una serie de condiciones sobre las cuales la sociedad se deba de regir. Esta discusión de fondo es una visión sociológica versus una visión jurídica positivista, ¿no? Y esto viene muy bien a colación el día de hoy, porque cuando analizamos el medio ambiente y el derecho, decimos, bueno, ¿en qué medida el derecho está transformando y está regulando? Y habrá de regular, porque yo creo que eso es lo importante. Podemos hacer un balance de lo que ha pasado en 50 años, pero lo más importante es visualizar y qué sigue después. ¿Sí? Y bueno, entramos en materia. Yo he identificado tres componentes que me gustaría comentar con ustedes, que son tres componentes relevantes de un gran avance hoy que se cumplen, o bueno, ayer que se cumplieron 50 días de este reconocimiento al medio ambiente a nivel mundial. El primero de ellos es la evolución que ha tenido lo que podemos denominar la conciencia socioambiental mundial. El segundo es los avances que hemos tenido en los instrumentos internacionales, principalmente los tratados internacionales. Y la tercera vertiente sería la evolución que ha tenido el derecho, en especial el derecho humano. Y bueno, en base a estos tres, a este triángulo, construyo la historia que les quiero contar. ¿Cómo ha sido la evolución? En el primero de ellos, pues lo que nos queda claro es que
podríamos encontrar fácilmente 4 elementos o más. Pero el primer elemento de estos 4 es que tenemos una producción académica y científica muy importante de temas muy particulares que se han venido estudiando para identificar los daños que se vienen causando al medio ambiente. Por ejemplo, hablábamos del aguacate. En el caso del aguacate, pues tranquilamente entre las producciones académicas de la UNAM, de la Universidad Michoacana y de otras universidades, podemos encontrar tranquilamente unos 80 o 90 papers, ¿sí? Que van identificando aspectos del agua, aspectos del uso de fertilizantes, del uso de pesticidas, de la deforestación, de los problemas de biodiversidad, de las ollas y de la succión o extracción del agua, etcétera, ¿no? Entonces, y cuando traspolamos esa visión de este pequeño universo que tenemos nosotros aquí en Michoacán y que es el aguacate, pero lo traspolamos a un montón de fenómenos que están ocurriendo en el mundo, pues tenemos una vastísima producción científica, una vastísima producción académica. Yo les digo generalmente a mis alumnos que cuando busquen un tema, por ejemplo, cambio climático, y se metan a los buscadores de ResearchGate o de Lex o hasta el tío Google, y le buscan cambio climático en español, les va a dar, pues, no sé, digamos un número aleatorio, 90 entradas, ¿no? Pero si buscan climate change, les va a dar 400 entradas, ¿no? O sea, no podemos desconocer que el imperio, ¿no? El mundo ha tenido diferentes imperios a través de los tiempos, pero ahora las visiones del imperio se vinculan con el idioma inglés. Y pues también son los temas de frontera. Entonces, cuando nosotros buscamos estas palabras clave para buscar la producción científica, pues vamos a encontrar que si lo buscamos en inglés, cualquiera que sea el tema que estemos buscando, generalmente vamos a encontrar 5 o 6 veces mucho más literatura que en español. Y la literatura, entonces, la producción académica y científica es muy vasta. Hay ya muchísimas revistas especializadas en temas ambientales desde diferentes perspectivas. Antes, hace unos cuantos años, antes del 2010, fíjense, y ahorita les voy a decir por qué el 2010 fue así como parteaguas, pero antes del 2010, la literatura del tema ambiental estaba dominada por los biólogos. Los abogados, no, éramos como bichos raros, o sea, no figurábamos, o sea, no nos tomaban en cuenta, porque no existían mecanismos de defensa ambiental, fíjense, tan solo del 2010 para acá, hace 13 años de esos 50 años que hoy celebramos o que ayer celebramos, ha cambiado esto de una manera tremenda, ¿sí? Y hoy tenemos una vastísima producción de papers, de libros, de artículos, de temas de derecho ambiental. Y ha evolucionado también, como vamos a ver, el tema del derecho y del derecho humano ambiental. Un segundo elemento sería el activismo que han venido haciendo las ONGs ambientales en todo el mundo, en México y en todo el mundo. Hay algunas corporaciones internacionales que ustedes conocen muy bien, como Greenpeace, como WWF, etcétera, que son muy poderosas, que tienen una estructura humana, una estructura financiera importante y hacen una serie de estudios y de posicionamientos. Pero a nivel local, también hay un montón de organizaciones, unas con mayor formalidad, más reconocidas, otras menos, pero este activismo ambiental viene creciendo. Al principio, hace 20 años o algo así, o 30 quizás, las primeras manifestaciones de las organizaciones de la sociedad civil, pues eran haciendo plantones y haciendo pues manifestaciones, ¿no? Yo me acuerdo cuando iban a construir el centro de convenciones aquí, que estuvo Carlos Padilla y otros ambientalistas de la época, y los atacaron en los medios de comunicación diciendo que eran los hippies y cosas de esas, ¿no? Era un activismo ahí en la calle, ¿no? Ese activismo pues ha madurado, se ha transformado, se han ido a algunas instituciones, se han ocupado algunos puestos de participación, y yo diría que ese activismo en los últimos años
es un activismo jurídico. Fíjense qué evolución tan padre y tan interesante. Y digo tan padre y tan interesante porque hoy precisamente estamos en el entorno de una asociación de egresados de la Facultad de Derecho. Perdón, hago un paréntesis. Estoy viendo que hay 9 personas, están en la sala de espera. Ojalá que las puedan dejar entrar. Este activismo, entonces, ahora es un activismo jurídico. Y entonces eso está muy, muy interesante porque ese activismo cae en el campo del derecho. Y entonces los abogados tenemos muchísima más participación, muchísima más importancia en cómo vamos a ir evolucionando y ayudando a que el derecho ambiental permee en la sociedad y podamos podamos tener un mundo mejor. Perdón, sigo viendo que hay un montón de personas en la sala de espera. Doctor, es que ahí por equivocación le pasé la estafeta a usted del host, me la puede regresar, por eso la tiene usted. ¿Qué hago? No puedo dejar de compartir, pero ¿qué hago entonces? Ahí nomás donde tiene los 3 puntitos, nomás me pasa la estafeta a mí. A ver, admitir. O los admite a todos y seguimos igual. Admitir todo, ya está. Bueno, gracias. Con gusto. Bien, entonces les decía que las ONGs ambientales ha habido un activismo, ese activismo es diferente y ese activismo hoy yo diría que es un activismo jurídico en gran medida, en muchísima medida. El Tren Maya sirve de ejemplo, por ejemplo, ¿sí? O sea, el deseo de construir un tren y empezar una serie de acciones y todos estos principios y valores que vamos a ver, precedentes jurídicos, han servido de base para tratar de que se observen las disposiciones ambientales, ¿no? Entonces, este activismo sigue siendo en el terreno, sí sigue siendo físicamente con manifestaciones, pero hoy hay un activismo sociojurídico o ambiental jurídico muy importante. El tercer elemento de esta evolución es el tema de la educación ambiental. Y esto ha permeado de una manera extraordinaria realmente en todo el mundo. Hoy yo diría que prácticamente todas las instituciones de educación, desde sus niveles primarios, secundarios, están incorporando temas de educación ambiental. Muchas veces son los niños ya los que les dicen a los papás, oye, apaga la luz, oye, no tires la basura, oye, a ver, cuida el agua, ¿no? Entonces, ha habido una serie de socialización, digamos, de la conciencia y de la cultura ambiental, muchísimo más con las nuevas generaciones. Hay un proceso de educación ambiental mucho más vigoroso hoy en el mundo con los 3 principios, las 3 R's, reusa, recicla, reutiliza, etcétera. Entonces, esto es muy importante y tiene que ver con la otra arista que yo lo diría que es la cobertura mediática. La cobertura mediática de los fenómenos ambientales. Fenómenos como huracanes, que la magnitud de los huracanes, la fuerza, son fenómenos que dicen los expertos que están haciendo un montón de estudios que han colaborado con esta idea del cambio climático y de los principios del cambio climático que liderea a nivel mundial Al Gore, el vicepresidente Al Gore, y que, bueno, hemos participado en varios eventos con ellos. Fenómenos que deberían de ocurrir cada 100,000 años están ocurriendo ahora muy recientes. Los últimos los 17 años más calurosos del planeta, con mayor temperatura, han ocurrido del 2000 a la fecha. O sea, ahora veo los memes ahí en los diferentes chats y dicen, no, hombre, en Morelia hace un calorón.
y yo espero equivocarme, pero mi pronóstico es que las próximas 3 semanas vamos a andar en temperaturas arriba de los 30 grados. Entonces, ¿verdad? Entonces sí está ocurriendo el cambio climático, ahí está. Eventos como estos, que han tenido una gran cobertura mediática, como los huracanes, como las sequías, como los desastres naturales, han contribuido y están contribuyendo a que las personas, a que la sociedad tengamos mucho más conciencia socioambiental. Entonces, este es un panorama distinto y esto tiene que ver, más al ratito lo voy a vincular con las declaraciones de derechos humanos que hemos hecho en el planeta, pero hoy la conciencia ambiental, el nivel de alarma de lo que está pasando, la falta de agua en Monterrey, en un montón de lugares, la contaminación de las aguas, todo esto hace que los seres humanos seamos mucho más susceptibles y que entendamos con mayor profundidad esta conciencia socioambiental. ¿Sí? El segundo de las vertientes es lo que ha venido ocurriendo en la comunidad internacional. No pude poner todo, desde luego, porque pues, son muchísimos antecedentes. O sea, tenemos desde la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial de la Naturaleza 10 años después, el Protocolo de Montreal, que ya empezaba a ver las emisiones de gases y tal en 1987, que tiene que ver con el tema del informe Brundtland, la Declaración de Río de 1992 y que después pues, se vincula con la Convención Marco de las Naciones Unidas y se establece la Conferencia de las Partes, ¿no? Las COP, que año con año se reúnen y van teniendo una serie de acuerdos y de compromisos, y dentro de las COP los más importantes pues, es la COP 3, la COP 15, la 18, la 21, en donde pues la COP 3, el Acuerdo de París, la de Kioto, perdón, y el 21, el Acuerdo de París. Y hay pues un cúmulo, digamos, de tratados internacionales que han venido identificando la problemática, han venido abonando en una serie de estándares de entendimiento, en una serie de compromisos internacionales que ya lo diré un poco más adelante, que son de buena fe, pero carecen de dientes, ¿no? Que no han logrado el efecto que quisiéramos, ¿no? Tratados internacionales, México tiene, por ejemplo, suscrito 28 tratados internacionales, 6 de agua, 2 de aire, 5 de biodiversidad, 2 de cambio climático, 5 de comercio y ambiente, 6 de sustancias químicas y Y en ese marco, por ejemplo, del Acuerdo de París del 2015, una declaración bien interesante que si no la han visto, denle una vista, que es la carta encíclica Laudato Si, en donde el Santo Padre, ¿verdad?, decía que bueno, que había que tomar conciencia de la importancia y suscribir estos compromisos internacionales. ¿Y por qué lo decía en 2015 el Vaticano? Como lo decimos muchos ambientalistas, porque cuando vemos ya cuál ha sido, digamos, el resultado neto de los tratados internacionales, pues hay un poco de desánimo y hay un poco de frustración. Esto lo tengo yo analizado en algunos artículos. En la parte final de la presentación les voy a dar mi página web, se las comparto con mucho gusto, y ahí pueden ustedes ver un análisis, digamos, más profundo. Tengo, entre otros, uno que me acuerdo que se llama Instituciones de Cambio Climático en México, que hicimos con el maestro Ramón, Mario Chacón, Peña Chacón en Costa Rica, en donde hay un análisis de qué pasa. O sea, lo que tenemos es que hay una debilidad de los tratados, del alcance y sobre todo de la obligatoriedad de los tratados,
porque el tema se ha quedado en una buena voluntad de las partes, ¿no? Incluso quienes hoy dicen, no, es que nosotros seguimos los objetivos del desarrollo sustentable 2030 y tal, pues está bien, porque son unas declaratorias color blanco, de bandera blanca, que suenan bien, pero en realidad no contienen metas, no contienen criterios de cumplimiento, objetivos, y por lo tanto, pues no son mecanismos, digamos, auditables o verificables de su cumplimiento. Y aunado a eso, pues tenemos una participación de los poderosos que no tienen demasiados intereses y no se acaban de decidir a apoyar los esfuerzos internacionales, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos no ratificó el protocolo de Kioto, el protocolo de Kioto de 2003-2005. Luego Japón, Rusia y Canadá tampoco suscribieron los acuerdos de la COP18. Estados Unidos ya volvió hace poco porque tuvo un presidente con una visión distinta, Donald Trump, al igual que sucede en México o que pueda suceder en cualquier otro país. O sea, hay unas visiones discrecionales de los gobiernos locales, nacionales, y esto a veces hace que a veces se avance o a veces se retroceda, ¿no? Pero en lo general, los tratados internacionales han avanzado, sí, sin lugar a duda, pero no han avanzado lo suficiente como para poner un nuevo orden internacional y una serie de principios con mayor obligatoriedad y con mayor cumplimiento. Y ese es uno de los grandes temas pendientes que yo diré más adelante que cada día se están obligando a observarlo con mayor puntualidad, y es uno de la parte de la historia importante que les estoy contando, ¿no? En la parte de del derecho y la perspectiva, pues esto ha evolucionado muchísimo. Les pedimos que sigan apagando su micrófono. En la parte del derecho y la perspectiva, esto ha avanzado muchísimo, porque fíjense, hace poco tiempo, antes del 2010, el medio ambiente no era sujeto de derechos. O sea, no teníamos instrumentos en México, llegamos tarde, llegaron primero otros países en América Latina, y no teníamos instrumentos. ¿Hubo algún inconveniente con tu cuenta? Por eso te pido la... Híjole, alguien está ahí con su micrófono, ojalá que nos escuchara y pudiera Como que aparentemente no aparecía como registrado. Emma Pineda, favor de apagar el micrófono. No te tiene por qué pedir fecha de nacimiento. Sí, pero cuando voy a hacer una compra me pide el número de cliente y la fecha de nacimiento. Ya luego me pide... ¿No los puedes bloquear, Gus, tú, a todos? Ya lo apagó, doctor. Ya, perfecto. Bien, entonces fíjense, este tema del medio ambiente como sujeto de derechos ha tenido una gran evolución, importantísima una evolución. Antes del 2010 no lo teníamos, y entonces sucedía que las acciones que se intentaban, los jueces, pues hacían los pasos 1, 2, 3, ¿no? El 1, 2, 3 es, oiga, a ver, demuéstrame cuál es tu interés jurídico, ¿verdad? Imagínense ustedes que ustedes tienen un coche, le chocaban su coche, pues iban a demandar el asunto a quien se los había chocado, y el juez les decía, oye, pues déjame ver tu factura para demostrar que tú tienes un interés jurídico, ¿no? O sea, en el caso del medio ambiente, pues, a ver, oye, están afectando el medio ambiente, y entonces el juez, en esa visión antigua, decía, bueno, ¿y tú qué me demuestras? ¿Cuál es tu interés jurídico? ¿Tú tienes un documento que diga que el medio ambiente es tuyo, que tú tienes? Entonces había un problema, ¿no? Ha habido una evolución importantísima del interés jurídico al interés legítimo, e incluso tenemos un par de artículos que dicen que todavía tiene que ser más importante y que tenemos que hablar de un interés universal, porque los bienes ambientales son bienes públicos, son bienes colectivos, son bienes difusos, y todos tenemos que ver con este asunto, ¿no? Entonces, pero esto en México tiene unos cuantos años, o sea, les estoy hablando del 2010 para acá o 2011, ¿no? Y ha venido ocurriendo una evolución muy importante entre una visión antropologista y una visión ecocentrista. Muchos ya conocen el tema.
En la visión antropologista, pues el ser humano está situado en el centro y todo lo que ocurra alrededor es para su beneficio, ¿no? Y entonces, pues en esa visión, los bienes de la naturaleza son un insumo para la producción y las reglas económicas dicen que los insumos para la producción hay que obtener la mayor cantidad de insumos al menor precio posible. Y entonces, pues, agarraban y razaban los cerros completos para sacar la madera, metían unas redes gigantes a los mares para sacar todos los animales que pudieran, todos los peces, y van destruyendo en uno y en otro y en muchísimos otros aspectos la naturaleza, ¿no? Y esto ha evolucionado. Hay un libro que lo quiera leer, es un articulito, de hecho, muy pequeño, pero interesantísimo, que se llama La Pachamama y el humano. La Pachamama, pues, es la madre tierra, en esta visión sudamericana, de Ecuador, etcétera, y de Zaffaroni, y narra cómo algunos abogados, algunos juristas, decían en tono de asombro o de incredulidad, que no se podía dar el reconocimiento jurídico a los ríos y a los árboles, y que eso no era posible, ¿no? Pero fíjense que ahora los últimos criterios de la Corte, los últimos criterios, como lo vamos a comentar, de la propia Organización de las Naciones Unidas, ya le dan ese reconocimiento jurídico. Y esto hace 5 años, ¿eh? No crean que más tampoco, esto es muy nuevo, hace 5 años, del 2018, digamos, para acá. Entonces, esto es interesantísimo porque ha sido tanto el desgaste del medio ambiente, la contaminación, la afectación de recursos naturales, que esto ha prendido focos ya en el concierto internacional y es parte de esta evolución del derecho. ¿Sí? El derecho tiene que rápidamente ir planeando, estableciendo estos criterios y estos parámetros, estas vías por donde va a caminar la sociedad, ¿sí? Y esto es lo fabuloso de nuestro derecho. En México, ¿qué teníamos? ¿Por qué les decía yo que del 2010 es así como un momento clave? Fíjense, en México nada más teníamos la denuncia popular, que venía siendo un mecanismo que teníamos ahí en la ley ambiental desde 1992. Sin embargo, con poca utilidad, con pocos resultados, porque la denuncia popular, a final de cuentas, es un juicio de legalidad. Y entonces, como un juicio de legalidad, es muy fácil que los particulares puedan tirar esos juicios por algunas cuestiones procesales sin mayor importancia, una notificación o alguna cosa sencilla, y los tiran y los han tirado. Entonces no resultaba útil. Tenemos la parte del derecho penal, también una serie de delitos. Sin embargo, pues la verdad es que chequen ustedes, pidan por solicitud de acceso a la información a cuántas personas se han consignado en México o en Michoacán por delitos ambientales, por deforestar, si quieren, ahora que vamos a tener este sistema satelital extraordinario, nos dicen las autoridades. Bueno, pues la verdad es que son 3 o 4 casos en más de 30 años, ¿no? Entonces, no es un procedimiento que sirva porque las procuradurías anteriormente y las fiscalías ahora pues tienen archivadas todas esas denuncias penales y no funciona esa vía. Pero en el 2010 se ideó, se discutió, yo participé en esas discusiones en la Cámara de Diputados, hicimos un foro aquí en Michoacán muy importante con muchísimos expertos, hicimos una declaratoria que se llama la Declaratoria de Morelia, que por ahí vendrá en alguno de los libros que he coordinado, y empezamos a ver la posibilidad de las acciones colectivas. Entonces se hicieron reformas a la Constitución, se metió el tema de las acciones colectivas, y como no teníamos dónde, nuestro derecho es un derecho romano-germánico que no es privado, no entendíamos la importancia y el alcance del derecho público, entonces lo metimos en el Código Civil, en el Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Las acciones colectivas como una figura aparte y tal. Poquito después se hizo la ley de responsabilidad ambiental que pretendía ser, yo tenía mucha emoción con esa ley porque hablaba del daño ambiental, lo que no hablaban pues las demás acciones de una manera clara y contundente, y había mucha esperanza de esta ley de responsabilidad ambiental, pero también había algunos candados para poder acreditar el interés y etcétera, ¿no? Y la ley de amparo se modificó en el 2013, como la mayoría de ustedes sabe, y
y no visualizábamos el alcance de la ley de amparo. Y resulta que lo que creció en esta, le llamo yo la pentadimensión del derecho ambiental, que también por ahí tengo un artículo de este tema, es que lo que creció realmente fue la ley de amparo, fue el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano, y hoy es lo que nos está dando toda una perspectiva súper interesante. Y les decía hace rato, el derecho humano ha cambiado digamos, de tablero. Fíjense, los que están más vinculados con este tema de los derechos humanos, pues recordarán o saben que se hicieron dos grandes acuerdos internacionales. Uno de los derechos civiles y políticos y otro de los derechos económicos, sociales y culturales, y ahí se metieron los ambientales. Pero ¿por qué se hicieron dos grandes acuerdos? Porque son de la misma fecha, son del 66 los dos, y los dos entraron en vigor 10 años después. Mi percepción es que se hicieron dos grandes acuerdos porque en realidad lo que pensaron los líderes mundiales o los líderes de los gobiernos más poderosos en ese momento es que había dos tipos de derechos humanos, unos de primera y otros de segunda, ¿no? Y los de primera eran los civiles y los políticos, y los de segunda pues eran los otros, ¿no? Los PIDES, ¿verdad? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿verdad? Sin embargo, se equivocaron. Estos líderes mundiales se equivocaron porque la afectación y la importancia del derecho humano a un medio ambiente sano está mostrando 50 años después que la importancia del medio ambiente es trascendental para nuestra propia vida, para nuestra subsistencia. Entonces, esa segregación de dos ordenamientos, la verdad es que no tenía razón de ser, ¿no? ¿Y por qué? Pues miren, estas son algunas de las antecedentes o razones o de las justificaciones de la importancia que hoy tiene el derecho humano a un medio ambiente sano. Y fíjense qué recientes son. La opinión consultiva 23-2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos identificó la necesidad de proteger al medio ambiente por el valor mismo que tenía el medio ambiente. Esta resolución de la Corte Interamericana dijo que el medio ambiente era un derecho independiente del derecho a la salud, del derecho a la vida, del derecho al agua. O sea, era un derecho que tenía que tener alcances por sí mismos, por la importancia para el ser humano. Fue una opinión muy importante que nos empezó a emocionar a todos los que tratamos estos temas, y luego vino a resolverse ahí mismo en la Corte Interamericana el caso Laca-Honhat contra Argentina en el 2020. Y ahí se ratificaron, pero ya como una resolución, no como una opinión consultiva, sino como una resolución, estos principios. Se habló de la necesidad de proteger el medio ambiente y se habló por primera vez de la posibilidad de la protección directa, no vía otro derecho humano, sino directa del derecho humano al medio ambiente sano. ¿Qué pasaba antes o en otras perspectivas? Bueno, en el caso de la ONU, en esos años, en el 2018, antes de la pandemia, y yo creo que por eso se tardó, hubo un informe que hizo un relator especial sobre las cuestiones de los derechos humanos y el medio ambiente, y le dio el informe a la Secretaría General, y decía la necesidad inminente de reconocer a nivel mundial el derecho humano al medio ambiente sano, en el 2018. Y en el 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México resolvió una serie de criterios, una serie de amparos, una serie de resoluciones en donde efectivamente, sumándose a esta visión que ya venía ocurriendo en Costa Rica, en Argentina, en otros países latinoamericanos y en otros países del mundo, venía reconociendo ya
a la naturaleza como un bien público por la importancia de todos los servicios ambientales que nos prestan, que la visión del interés jurídico era insuficiente, teníamos que hablar de un interés legítimo más amplio, que teníamos que proteger a la naturaleza por la importancia que tiene, que se trata de bienes difusos, bienes colectivos. Y entonces la Corte en 2018 se estableció una serie de resoluciones, quien quiera checarlo, también tengo un artículo que se llama La evolución del derecho ambiental en México, algo así, en una revista que se llama Derecho Global. Y bueno, súper bien la Suprema Corte. Después, quien quiera revisar, ahora la Corte viene haciendo una recopilación interesantísima. Tiene un documento casi de 200 hojas que se llama Cuadernos de Jurisprudencia número 3, contenido y alcance del derecho humano a un medio ambiente sano, de la Corte, y acaba de publicar, me acaba de llegar hace poquito, fue de fines del año pasado, el Manual sobre Adjudicación de Derechos Fundamentales y Medio Ambiente, que coordinan Juárez y Alejandra Rabasa, de 300 y tantas hojas. La Corte ha establecido una serie de principios muy importantes para la protección del derecho humano al medio ambiente sano. Y tenemos junto a ello que, derivado de esta opinión que había dado el relator especial de la ONU en 2018, y luego se nos cruzó la pandemia, pero el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 2021 reconoció la importancia de identificar el derecho y reconocer el derecho humano al medio ambiente sano. Y eso fue como un preámbulo, porque esto en junio del 2022 ya lo reconoció formalmente la ONU, la Asamblea General. Esto va a venir, es muy interesante y muy importante, porque va a venir a ampliar, a fortalecer la perspectiva de protección ambiental global. Entonces, si yo les decía que les estoy contando una historia, es de una declaración aislada que tuvimos allá en 1973, que era como de buena voluntad para proteger las cosas. Ahora tenemos instrumentos jurídicos que apuntan realmente hacia una protección mucho más profunda, mucho más seria, mucho más contundente, con más instrumentos, con más mecanismos, al alcance de todos, y esto es fabuloso, al alcance de todos podemos ser actores para proteger el medio ambiente. Y está ocurriendo lo que mi amigo Mario Peña Chacón le llama los tres fenómenos. Es un fenómeno de la ecologización del derecho. El derecho se está ecologizando. El segundo fenómeno es un enverdecimiento de las cortes. O sea, a las cortes les está cayendo el 20 de la importancia de proteger el medio ambiente. Y el tercer fenómeno es el de la fertilización cruzada. Es decir, los argumentos que hoy utilizan en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en Costa Rica, o en Argentina, o en España, son muy similares a los que estamos usando en México. ¿Sí? Hay una fertilización cruzada de estos principios ambientales, ¿no? Y suena muy bien la cosa, vamos bien. ¿Hay debilidades? Sí, sí hay debilidades. La debilidad, una de las debilidades es la efectividad de la ley, ¿sí? Tenemos algunas resoluciones ya de algunos tribunales que fallan a la hora de implementarse, porque no es lo mismo hacer una política pública para, digamos, sanear aguas de un río en Oaxaca o en algún lugar, que el juez ordene sanear esas aguas, porque entonces hay un mandato, sí, pero no hay una conformación de una política pública. Entonces, hay diferencias de esto. Entonces, tenemos que trabajar todavía cómo hacer efectiva la ley, pero también cómo hacerla efectiva la ley en otros ordenamientos. Por ejemplo, tenemos en México el Programa Especial de Cambio Climático, que establece una serie de principios, pero no necesariamente se aplican todos, ¿no? Cómo cumplir con la ley, cómo cumplir con los parámetros, cómo obligar a los funcionarios a que den resultados de las obligaciones que tienen propias de su encargo, quien esté trabajando los temas de transparencia,
los temas de rendición de cuentas y de corrupción. También tenemos un artículo reciente que publicamos en una revista del INAI, de un libro que coordinó aquí el Sistema Estatal Anticorrupción, el doctor César Sereno, en donde tratamos estos temas, ¿no? Pero tenemos en lo general, digamos, un problema de efectividad de la ley. Tenemos lo que les decía hace un rato, la debilidad de los acuerdos internacionales, porque hay un bajo compromiso en realidad de los países poderosos y de los agentes poderosos. No hemos podido agarrar, digamos, a las grandes corporaciones, ¿sí? A las transnacionales, que son muchas veces las que generan problemas y alteraciones del medio ambiente en el mundo, en los países subdesarrollados, ¿sí? Obviamente, al tener un bajo compromiso, pues hay un escaso financiamiento. O sea, sí que algunos países sí quieren hacer las cosas, pero no tienen financiamiento para ello, ¿no? Entonces, ha habido una serie de compromisos y promesas internacionales, pero en realidad muy poca ejecución. Tenemos el tema de... Estoy tratando de admitir a alguien ahí, pero no me deja. Ah, ya lo vi. Tenemos el tema de los esfuerzos nacionales discrecionales, ¿sí? Intermitentes. Entonces tenemos de repente un gobierno que dice que sí va a hacer las cosas y medio las hace y vamos bien. Pero luego llega otro gobierno al que no le interesa el medio ambiente, no está en el radar, trae otras prioridades y parece que son muchos años de retroceso. Y eso pasa en México y eso pasa en muchos otros países, ¿no? Y tenemos políticas desarticuladas. O sea, pareciera que hay una serie de ocurrencias, no hay una estructuración, por ejemplo, en el caso mexicano, entre los 3 órdenes de gobierno para hacer políticas articuladas, para dar financiamiento, ¿no? Yo no sé cuál debería de ser la apuesta en México del día de hoy. O sea, si vamos por otra refinería, ¿verdad? O si mejor saneamos las aguas de todas las comunidades en México, que el 95% de las aguas están contaminadas, los que antes eran unos ríos hermosos donde la gente se metía a nadar o los utilizaba para regar sus cosechas o para pescar o para encontrar ahí tortuguitas o algo. Hoy son letrinas, son ríos llenos de aguas negras, ¿no? Entonces, ¿dónde están estas políticas? Los municipios no tienen dinero. Entonces, ¿cómo estructuramos una política nacional ambiental? Entonces, son las debilidades que hay y que sufrimos en los diferentes escenarios, ¿no? Pero fíjense que la comunidad internacional está forzando las cosas, está obligando a algunos países, entre ellos México, a hacer bien las cosas. El caso de la vaquita marina nos habían estado advirtiendo en el marco de la CITES, que es la Convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, que habíamos de cuidar a la vaquita marina. Las autoridades de México hicieron un plan, lo mandaron, pero pues ese plan no era el adecuado, le faltaban acciones, habían empezado a ejecutar acciones. Y entonces hubo hace unas cuantas semanas una resolución que nos imponía una sanción que tenía que ver con la suspensión del comercio de 3,148 especies. Y entonces el gobierno mexicano, por primera vez en la historia, le cayó el 20 a los funcionarios de Semarnat, de Zagarpa y de muchas otras, y se fue una comisión gigante de 30 personas, funcionarios de primerísimo nivel, a tocar la puerta a Ginebra de la Convención de las CITES, a pedirles que por favor no nos impusieran esa sanción. Entonces, la CITES dijo, bueno, pues hazme un plan adecuado, ¿no? Y entonces hay un nuevo plan, ya nos levantaron la sanción, hay un nuevo plan con 34 metas a cumplir. Pero no nos caía el 20 como país, ¿sí? Y el caso de la vaquita marina es muy importante. Y el caso del aguacate también está siendo muy importante. El caso del aguacate, que se lo tenemos aquí en Michoacán, y ya les decía que hay más de 80 artículos que identifican los daños ambientales, se planteó una denuncia internacional en el marco del TEC-TEC, ¿sí? Y a las autoridades y a los productores, a la PEAM, no les cae el 20, en realidad, de que hay que cuidar el entorno ambiental. Pero además, les conviene a ellos mismos. O sea, si se cuidan las reglas ambientales de origen, su producto, el aguacate, va a valer más y va a tener más valor en el mundo, ¿sí? O sea,
Entonces no quieren invertir 3 pesos para este asunto, cuando en realidad les va a venir muy bien. Pero el caso es que han venido pateando el bote durante más de 20 años o 30 años, sabiendo que hay efectos ambientales importantes. Muchas comunidades se están quedando sin agua, hay cambio climático, hay deforestación, hay contaminación, etcétera. Muchos problemas que ya están documentados y han estado acostumbrados a patear el bote. Pero ahora se plantea este esquema en el marco del TECMEC, y está como uno de los asuntos, yo pensaría, de mayor relevancia en la CCA, en la Convención para la Cooperación Ambiental, en el Secretariado Técnico de la Comisión para la Cooperación Ambiental del TECMEC, y le han pedido a México una respuesta que deberá de dar en estos días, no estoy seguro de las fechas, pero quizás dentro de un mes y medio, 2, diciendo qué es lo que ha hecho o qué no ha hecho, ¿no? Y entonces, lo interesante del caso y de esta historia es que esta conciencia ambiental o socioambiental, pero además con un activismo jurídico, es lo que está transformando los usos y costumbres. Y esto creo que resulta muy interesante para tener un panorama óptimo. Porque recuerden una cosa, y esto nunca lo pierdan de vista, y por favor díganselo a todo mundo. A ver, la naturaleza son bienes públicos, es decir, te pertenecen a ti, me pertenecen a mí, le pertenecen a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos. Nadie puede adueñarse. Hay principios que dicen quien contamina paga. Entonces, a ver, queremos tener orden y sustentabilidad. Bueno, hay que hacer las cosas con equilibrio ambiental. Y esto lo está poniendo hoy la comunidad internacional. Yo creo que hay mucho que hacer. En esta lógica de los avances de la comunidad internacional, quien quiera darle una vista a principios, por ejemplo, desde la perspectiva penal, hay una iniciativa que se llama Ecocide.law, que están buscando una modificación al Estatuto de Roma, enmiendas al Estatuto de Roma para tener una sanción y una tipificación del ecocidio a nivel internacional. Y también hay otra serie de construcciones que en los próximos años van a dar mucho de qué hablar. Yo he querido escribir, todavía no puedo porque traigo otras cosas atoradas, pero de temas que son y que van a venir haciendo los más importantes en los próximos años, que es temas de justicia ambiental global, temas de derecho ambiental global, porque finalmente el planeta pues es de todos, entonces cae perfectamente en una visión planetaria estos grandes temas. El tema, uno de los grandes retos es cómo se pueden ir sujetando los grandes agentes que transforman y que dañan el planeta, ¿no? Entonces, hay instrumentos, están funcionando, tienen una lógica y una mecánica totalmente distinta de hace 50 años, y esto es lo que nos espera en los próximos años, un fortalecimiento del derecho ambiental global, de la justicia ambiental global. Y pues me da mucho gusto hacer estas reflexiones con ustedes, compartirles estas preocupaciones, estas emociones que tengo. Si alguien quiere checar algunos de los temas que comenté, por ahí abajo les estoy poniendo mi página web. Ahí con ayuda de Paola y de Gustavo y de muchos otros amigos, hemos subido y estamos subiendo toda la producción que se está generando y otros documentos que son interesantes para el derecho ambiental. Y pues muchas gracias por escuchar y por compartir estas reflexiones. Hasta aquí le dejo, Gus, hasta aquí le dejo, maestro Emanuel, Osiris Emanuel. Doctor, muchas gracias por su ponencia, por llevarnos de la mano precisamente este tema que como juristas nos ocupa y nos preocupa. Ahora abrimos una sesión de preguntas y respuestas. A los que se encuentran presentes les vamos a solicitar que en la parte de reacciones levantar la mano para irles dando el uso de la voz. ¿Alguien quiere hacer? Por ahí tenemos a María Enríquez. Adelante, compañera. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos y a todas. Doctor, me siento muy complacida de haber podido escuchar su ponencia.
comparto con usted muchos puntos de vista que nos ha expuesto esta tarde y sin duda, pues me preocupa también, como comenta, esta falta de conciencia socioambiental. Sin duda es un tema, es un problema que tiene diferentes vertientes que se debe de analizar desde diferentes perspectivas integrales y me gustaría que nos pudiera como compartir de manera concreta cuáles son a su consideración los ejes bajo los cuales debemos de trabajar desde la perspectiva jurídica, pero también desde la perspectiva de la ciudadanía, de la comunidad cívica, para poder atacar este problema desde una perspectiva integral. Entiendo también que la cuestión de la educación influye también muchísimo para limitar o seguir limitando esta ideología que tenemos hacia la importancia y cuidado de nuestro medio ambiente, pero me gustaría escuchar su opinión acerca de cuáles son los ejes bajo los cuales podemos trabajar para atacar este problema de manera integral. Muchas gracias. Sí, María, pues la verdad es que es podemos hacer como una matriz, ¿no? O sea, por un lado tenemos como niveles, yo he identificado niveles, y por el otro lado dices tú ejes, ¿no? Entonces imaginemos los niveles así y los ejes así, pues tenemos una matriz, ¿no? Muy compleja y podríamos hacerla pues con el mayor grado de complejidad que quisiéramos, ¿no? Los ejes, pues yo diría ejes básicos, ¿no? O sea, tenemos que trabajar en el tema del agua, que hoy lamentablemente en México, fíjate qué tristeza, hicimos reformas a la Constitución para reconocer el derecho humano al agua hace más de 13 años o 14 años, y se estableció que debería expedir México una ley general de aguas. Hoy la ley de aguas nacionales, que es la que rige y está ahí desde hace todos estos años, no reconoce el derecho humano al agua. Y no se ha podido conformar una nueva ley de aguas o ley general de aguas por los intereses, María, que hay tan fuertes. O sea, hoy hay una serie de concesiones de agua que tienen los poderosos. Aquí en Morelia, aquí tienes a Kimberly Clark allá robándose no sé cuántas litros de agua o metros cúbicos de agua por segundo de los morelianos. Entonces esto no aguanta tampoco mucho, ¿no? Pero tienes mira, ya nos saluda tu mascota. Pero tienes a estos y luego tienes a las refresqueras y tienes a los mineros y tienes no, bueno, entonces tienes una pléyade de actores económicos muy poderosos que no quieren regular los temas de sus concesiones de agua. Pero bueno, el tema del agua es un gran tema. El tema de los residuos, ¿no? O sea, hicimos modificaciones al artículo 115 constitucional y dijimos, no, bueno, pues ahora a los municipios les toca el tema del agua y su tratamiento y disposición final y el tema de residuos y su tratamiento. Pues está padre, nomás que los municipios no tienen dinero, ¿no? O sea, ¿cómo no los acompañamos con una política pública? ¿No? Entonces tenemos el tema del agua, tenemos el tema de residuos, tenemos el tema de la deforestación, ¿no? Que en Michoacán es gravísimo. ¿Cómo lo vamos a contener? ¿Cómo lo vamos a regular? Yo soy de la idea de que no es metiendo a la gente a la cárcel. A ver, además las procuradurías y las fiscalías no funcionan, o sea, y no hay reparación del daño. A ver, se están equivocando. La gente del gobierno del estado se está equivocando, eso no es. O sea, la visualización satelital sí sirve, sí, claro, es un instrumento tecnológico, pero se equivocan en los procedimientos que quieren hacer, ¿no? Entonces, pero hay que controlar esta deforestación, ¿no? Y tiene pues el tema de todos los químicos, ¿no? Los usos, los químicos, cómo los vamos a tratar, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos pensar otros temas. Tenemos el tema del ordenamiento ecológico, María, por ejemplo, el ordenamiento ecológico del territorio. O sea, decimos, oye, a ver, queremos crecer con orden, cuidando los usos para las ventajas de cada parte de los terrenos. Pues está padre, ¿no? Entonces hay que echar a andar los ordenamientos ecológicos del territorio. Entonces, nos vamos a revisar, oye, ¿cuántos ordenamientos ecológicos del territorio tenemos? Entonces, tenemos 5 de 113 municipales. Pero además, esos 5
son de hace más de 13 o 14 años, María. O sea, ya no sirven de nada porque se tenían que haber actualizado. Y entonces eso se hicieron algunos regionales porque hubo dinero de la federación en ese momento para que los municipios y los estados hicieran estos ordenamientos ecológicos del territorio. Y después de eso a nadie le ha interesado. O sea, los secretarios de medio ambiente pasan de noche y no se meten al tema, ¿no? Bueno, a ver, pues eso es lo primero que teníamos que tener. O sea, cómo está nuestro territorio, cuáles son las fortalezas, las potencialidades de cada área, de cada entorno para protegerlo y para ver cuál será su mayor ventaja en los usos de suelo, etcétera, ¿no? Entonces, tienes todos estos ejes y luego tienes, pues, en estos niveles, le llamo yo, pues varios niveles, ¿no? O sea, sí tenemos el nivel planetario, en donde están los grandes tratados y acuerdos internacionales, que hace falta, pues, que tengan estos dientes, que hace falta que tengan esta profundidad, estos mecanismos de compromisos puntuales y concretos y coercibilidad. Luego tiene las políticas nacionales, ¿sí? En donde si los ciudadanos no decimos nada, lo que está pasando es que le estamos dando un gran campo discrecional a la autoridad, llámese municipal, estatal o federal. Entonces, si no tiene la presión social para decir, oye, a ver, ¿por qué no tratas el agua? Oye, ¿por qué no arreglas este asunto? Oye, ¿por qué no la basura? Pues entonces no hay ningún mecanismo, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la participación ciudadana y sobre todo la participación ciudadana académica enterada, ¿no? O sea, los universitarios, la verdad es que tenemos una gran responsabilidad y un gran rol que jugar, ¿no? Entonces, en estos tres niveles, y pues llega el nivel o el nivel más inmediato y es nuestro nivel, el nivel individual, ¿no? Y hay un montón de recomendaciones. ¿Qué puedo hacer yo? Ah, bueno, pues no voy a usar tantos plásticos, voy a reciclar, voy a cuidar la luz, voy a cuidar los entornos públicos, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros estamos en la plaza pública y vemos una basura tirada y no la recogemos? Yo creo que deberíamos de recogerla porque finalmente ese es un espacio público y ese espacio me pertenece a mí y te pertenece a ti, le pertenece a todos. Entonces, esta preocupación de estos bienes públicos que les digo de la naturaleza, tendríamos que seguirla fortaleciendo en el nivel individual de nuestra familia, de nuestros amigos, ¿no? Y haciendo acciones en cada nivel, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que no nos alcanza y que depende de los gobiernos nacionales e internacionales, sí, pero no por eso debemos de dejar de hacer otras cosas que sí podemos hacer, ¿sí? O sea, todo importa, todo es importante, ¿sí? Eso es lo que creo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra comentario, alguna pregunta? Si me permite, doctor. Bueno, Grecia Pompa. ¿La escuchamos? Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues primeramente agradecer la invitación a esta ponencia magistral. La verdad es que ha sido bastante enriquecedora, doctor, que ya tenemos el gusto de escucharle también en el aula. Pues la verdad es que se nota mucho cuando nos apasiona un tema en verdad y definitivamente es muy notorio, ¿no? Que al doctor definitivamente este tema le apasiona con todo. Entonces, mi pregunta o mi planteamiento en este sentido de todo lo que acabamos de escuchar en relación al derecho y al medio ambiente va un poquito más encaminada a, bueno, ya lo decía María, y que es una pregunta que realmente, pues sí, es súper importante saber qué podemos hacer desde nuestro, ahora sí que nuestro granito de arena, pero más allá de un granito de arena es, me guste o no me guste, ame o no ame al medio ambiente, me guste o no me guste plantar un arbolito año con año en la época de reforestación, pues es plantar hoy la sombra que queremos el día de mañana, ¿no? Porque el calor que tenemos el día de hoy, pues es una señal latente del daño que le estamos haciendo a todo nuestro ecosistema y que pues es día con día algo con lo que estamos viviendo y cómo vamos a vivir en adelante, ¿no? Pero bueno, mi planteamiento más bien va en relación a algunos de los temas que mencionaba, doctor, con relación, por ejemplo, al aguacate, que pues es el oro verde de México, así lo han llamado, así lo han denominado, y que
para que nosotros podamos de alguna forma aportar algo a todo pues a todo este sistema, que también es cierto que los productores están generando de alguna forma un sistema económico del que muchas familias se benefician y del que muchas familias subsisten sus familias y demás. ¿Qué hay con el miedo, no? O sea, más bien mi pregunta es, ok, ya sabemos qué tenemos que hacer desde nuestro granito de arena, sabemos que los sistemas judiciales no funcionan del todo, a dónde podemos acudir, cuál es la asociación que usted nos sugiere, cuál es el movimiento en el que debiéramos estar todos sumados para poder proteger a estas personas, pues que sí están al frente de la batalla, ¿no? Que sí están en la primera línea de combate en este sentido, y quizá no de combatir, sino de buscar la forma de que sea lo menos agresivo para nuestro medio ambiente. A mí me gustaría mucho poder, pues sí, sumarme en una forma ciudadana, en una forma en la que realmente puedas tú hacerle sentir el apoyo a estas personas que lo están defendiendo desde derecho, desde ciudadano, desde cualquier tono que sea, independientemente de los partidos políticos. En este momento no lo menciono así, pero yo tengo familia que pues le interesaría, tengo familia a la que le ha gustado, los he sumado yo a diferentes campañas de reforestación en los últimos años que yo también he participado. Y pues bueno, o sea, como que esta gente luego se queda, ¿y luego qué sigue, no? ¿Y a dónde nos acercamos? ¿Y dónde podemos solicitar plantita para la reforestación? Este tipo de acciones nobles que la gente se queda con esa duda de no saber a dónde recurrir sin necesidad de llevar un estandarte de algún partido político, insisto, más bien desde una asociación, desde un tono ciudadano. Hasta ahí mi comentario, doctor. Muchas gracias. Sí, bueno, me da mucho gusto saludarte, Grecia. Fíjate que en general, yo creo que todos los asuntos funcionan en base a la concientización que vayamos haciendo, ¿no? En base a la socialización. Hemos tenido experiencias de trabajo comunitario que resultan súper agradables, sorprendentes, ¿no? Me da la impresión que a veces las personas nada más necesitan así como que alguien les dé tantita cuerda para organizarse, y de repente se apropian de espacios públicos que estaban abandonados, los rehabilitan, plantan árboles, y entonces vuelven cosas así maravillosas a tener ese resplandor, ¿no? Entonces, lo mejor sería que lo hiciéramos desde los gobiernos, ¿no? Quienes están en los gobiernos, pues tienen esa función de cuidar o prever o incentivar la acción pública, ¿no? Y eso pues, es una catapulta muy importante. Sin embargo, si no tenemos esa función o esa actividad en gobierno, la verdad es que con socializar el tema, con buscar esas pequeñas acciones con nuestros grupos de colegas, con nuestros grupos de amigos, con nuestros grupos, va siendo importante, ¿no? Y de ahí, pues para arriba hasta donde quieras, hasta donde te alcance la emoción, ¿no? O sea, puede ser escribir cartas o peticiones a los gobiernos, hacer solicitudes de acceso a la información para después tener una justificación y decir, oye, pues ya me dijeron, por ejemplo, alcalde, que todas las aguas de Santiago Undameo se van crudas a la presa de Coincio y de ahí nos las traemos a Morelia y con eso nos bañamos, ¿no? A ver, oye, pues a ver, pon una plantita de tratamiento ahí arriba, ¿no? Para que esa agua no llegue cruda. Cruda quiere decir llena de contaminantes humanos a la presa, ¿no? Entonces, pues vamos haciendo una serie digamos, de participaciones, ¿no? Yo participo en varios grupos de ambientalistas, estamos pensando en crear, digamos, una agenda o las líneas de una agenda verde que pueda servir al próximo gobierno, ¿no? Y hay quienes están haciendo el activismo jurídico, ¿no? O sea, en el caso del aguacate, pues que es importante, pero fíjate que hay muchísimas personas que visualizan eso, porque ven y entonces ya le están robando el agua a unos o ya quitaron y hay más calor. La parte de Morelia es una parte dramática, no sé si conozcan los entornos de la presa de Umécuaro,
O sea, los entornos padrísimos, bien bonitos, ¿no? Y hoy llenos de aguacate, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de equilibrios. O sea, a mí me encanta el aguacate, valoro muchísimo la importancia económica y social del aguacate, pero sí creo que hay que regularlo, ¿no? Porque además va a valer más, ¿no? Va a valer más el aguacate y hay quienes dicen, oye, pero es que es un tema de seguridad, ¿no? Porque el crimen organizado está metido y tal. Y yo lo que les digo, no, a ver, espérate, es que no importa quién sea el dueño de la huerta, no importa si es Pancho, Juan o Rosario, ¿verdad? O quien sea, como se llame, y no importa a qué se dedique, o sea, si regulamos ambientalmente, la producción va a valer más y los entornos van a ser mejores para todos, ¿no? Entonces, es cuestión de visualizar eso. Quisiéramos tener más personajes visionarios y valientes en las posiciones públicas. Claro, sí quisiéramos. Pero si no los tenemos, pues hay que ayudarles. ¿Y cómo les ayudamos? Pues alzando la voz y diciendo, oye, yo creo que tal, ¿no? O este conglomerado de personas o de universitarios, suscribimos una carta. Y si me presionas más, pues ojalá que algún día Gustavo y Osiris Emanuel y tú organicen un observatorio ambiental universitario. Yo con mucho gusto me sumaría, ¿no? O sea, y podríamos divertirnos mucho y estar haciendo observaciones cada 2 o 3 semanas, ¿verdad? Va a haber algunos a los que no les va a gustar, desde luego, pero creo que a la gente le podríamos ayudar mucho, ¿no? Entonces, pues esto, te digo, tiene que ver con el alcance de nuestra creatividad, ¿no? Creo que hay mucho lo que podemos hacer y pues hay que mantener pues ese ánimo y esa perspectiva, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, licenciada Grecia Pompa. Ahora escuchamos la pregunta de la licenciada Lucero Díaz Estrada. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos por la invitación. Doctor, buenas tardes. Y una ponencia verdaderamente interesante, sobre todo en estos tiempos en que el cambio climático ya ha sido latente. Y bueno, pues creo que parte de las preguntas que tenía ya fueron contestadas por usted, pero también hay una parte bien importante que yo creo que sí es necesario que se analice a fondo, y es la presencia del crimen organizado dentro de este aspecto del medio ambiente, dentro de esta situación que se está viviendo en Michoacán, en donde existen más de 30,000 productores de aguacate certificados y donde también la cantidad de hectáreas de aguacate sembradas cada vez van en aumento. En este sentido, pese a las reformas y las últimas reformas, párrafos primeros, 2022, una ley general del equilibrio ecológico que realmente no ha sido tomada en cuenta de acuerdo a mi perspectiva y a lo que se ha estado viviendo, y que al menos aquí en la región de Uruapan, desde donde los saludo con gusto, nos hemos dado cuenta que el nivel del agua va bajando drásticamente, sobre todo de la Rodilla del Diablo, que es de donde nos surtimos más de 500,000 habitantes de esta ciudad de Uruapan, y que ha sido debida precisamente por esta deforestación. Usted, nuestra querida amiga María Enríquez, mencionaba los ejes. Efectivamente, pero el reto más importante, ¿de qué manera se podría sobrellevar en estos tiempos en que la inseguridad para poder alzar la voz es cada vez mayor, en que los ciudadanos no quieren decir nada porque estos grupos de personajes se encuentran involucrados, y en el que definitivamente la corrupción ha envuelto a nuestro estado? Lucero, a ver, 2 cosas. Primero, bueno, 3. La primera es que tenemos que hacer cosas juntos. La segunda es, a ver, no, es que hay que convencer a la sociedad y a los personajes. Como yo les decía, no importa a qué se dedique la persona. Sí, no nos metamos en eso porque nos vamos a poner nerviosos y no tiene sentido, porque si no lo arregla a nivel federal el gobierno, bueno, pues a nivel estatal y municipal menos. A ver, no, pero ese no es el tema es saber, independientemente a qué se dedique una persona, si el aguacate es sustentable y tiene criterios ecológicos, ese aguacate va a valer más en el mundo, ¿sí? Y ya, entonces le conviene a quien sea.
Quien quiera que sea el dueño de esos predios o de otros, le conviene que el aguacate sea sustentable. Ese es el punto que a mí en lo particular me interesa. Yo no estoy en una fiscalía, no estoy en el ejército, ni en la Guardia Nacional. No, nada, eso es otro boleto. No importa a qué se dedique la persona. Si tenemos criterios ambientales, el producto va a valer más. Y hay que hacerlo pronto y hay que hacerlo nosotros, porque si no, nos lo va a imponer el TECMEC u otra organización internacional. ¿Sí? Entonces eso hay que hacerlo. Segundo y tercer punto, no hombre, pues es que estás en Uruapan. A ver, en Uruapan tienen una planta de tratamiento desde hace 10 u 11 años que no han echado a andar. Ahí está, muriéndose de la risa. Y tienes tú que la ciudad de Uruapan está arrojando a la Sararaqua 300 metros cúbicos de agua cruda, está llena de pipí, popó, excremento, detergente, por segundo, 300 metros cúbicos de agua por segundo a la Sararaqua. Fíjate lo que están haciendo en Uruapan. Y no tenemos ciudadanos que le digan al alcalde y a otras autoridades, oigan, a ver, pongan a funcionar esa planta de tratamiento. Y los propios productores de aguacate que están regando sus huertas más abajo con esa agua, tampoco alzan la voz, deberían de alzarla y decir, oye, a ver, te pagamos una lana con agua, limpien esa agua y te damos agua para tener agua limpia. Pero también están los productores de limón y los productores de mango, más en el Valle de Apatzingán, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta ese impulso público. Y el día que quieras alzar la voz, te acompañamos, Lucero. Hay que hacerlo de una manera prudente, de una manera bien, con razones. O sea, no, a ver, lo que estamos planteando son cosas, son acciones que benefician a todos. ¿Sí? Qué buena bandera tenemos. No estamos en contra de nadie. No, a todo mundo le beneficia tener un entorno ambiental más sano. ¿Sí? Yo creo que ese es el enfoque que no debemos de perder de vista. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Algún otro cuestionamiento, algún comentario? Si me permiten, doctor, hacerle una pregunta. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales prácticamente egresan 1000 alumnos al año, ¿sí? De esos 1000 alumnos al año, podemos decir que el 10%, el 5% se especializa. Mi pregunta va enfocada a este cuestionamiento, doctor. Usted que es especialista en la materia de derecho ambiental, ¿qué déficit hay en despachos especializados y en académicos especializados en la materia? A 50 años de precisamente de fomentar la cultura y las políticas públicas al medio ambiente. Pues muy interesante, fíjate, muy interesante, Gus, porque fíjate, tenemos 50 años de la instauración de este Día Mundial del Medio Ambiente. Pero en realidad, como les pasaba yo ahí con la pentadimensión, con el pentágono, en realidad tenemos 10 o 13 años con algunas figuras de protección ambiental jurídicas. Y tenemos tan solo 5 años, Gus, con mecanismos muy claros de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte de Justicia, de la ONU, etcétera. Tan solo 5 años. Entonces, ¿qué es lo que hoy tenemos? Pues tenemos un déficit de abogados especializados en derecho ambiental. Pero no solamente un déficit, sino una gran área de oportunidad, porque entonces los abogados están metidos en temas ya muy masticados, muy vistos de derecho penal, de derecho civil, de derecho mercantil, en donde tienen una competencia terrible con cientos o miles de abogados. Y en el tema del derecho ambiental, pues es una tierra muy fértil, muy nueva. Entonces, la verdad es que pues, los que se están formando como abogados en la maestría y que tienen todavía mucho tramo por desarrollar, pues la verdad es que pueden encontrar una gran área de oportunidad en los temas del derecho ambiental, ¿no?
Sí, y además, yo les decía en mi historia, o sea, esto apenas está dando los primeros borbotones, ¿no? O sea, apenas está empezando a desarrollar y lo que viene en los próximos años va a ser importantísimo. O sea, ya los ciudadanos pueden detener acciones gubernamentales, como el Tren Maya, de tal suerte que la autoridad se siente frustrada y dice, no, es que esto es un tema de seguridad nacional. A ver, ¿y qué es la seguridad nacional? Eso no es seguridad nacional, pero a eso está llegando, esos son los instrumentos, los razonamientos, los planteamientos del derecho ambiental, ¿no? Entonces, cada día van a ser más importantes. Entonces, hay una gran área de oportunidad, así lo creo. Sí, gracias, doctor. Gabriela Quintana, le pedimos por favor que apague su micro. Gracias. Para dar continuidad a este evento, voy a solicitar al maestro Osiris Emanuel Díaz Estrada haga lectura de la constancia de participación al doctor Benjamín Revuelta Vaquero. Muchas gracias, maestro Gustavo, y muchas gracias sobre todo a todos los asistentes a esta actividad académica, sin duda alguna, con muchas reflexiones que tendremos que llevar a cabo y pensar en las propuestas que nos hace el doctor. Para nosotros como organización civil podemos dar un paso al frente y estar coordinando actividades en materia ambiental. Con mucho gusto podremos trabajar y ver de qué forma avanzamos en ese tema. Siendo así, doctor, pues muchas gracias. La Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Asociación Civil, otorga la presente constancia al doctor Benjamín Revuelta Vaquero por haber disertado la ponencia magistral intitulada Derecho y Medio Ambiente, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, dentro de las actividades de formación académica de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, impartida vía plataforma virtual. Morelia, Michoacán, a 6 de junio del año 2023. Suscriben su servidor, Osiris Emanuel Díaz Estrada, y el maestro Gustavo José Chávez Ortiz, presidente de Formación Académica. Muchas gracias, doctor, por siempre estar dispuesto a las actividades que realiza la asociación. Muchas gracias, maestro Díaz Estrada. Muchas gracias, Gustavo Chávez. Pues, no, hombre, pues no me queda más que agradecer y tener un beneplácito de esta sesión y de estas reflexiones que hemos hecho y manifestarme a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Benjamín. Muchas gracias a todos los asistentes. Sigan nuestras redes, por ahí vamos a seguir con los eventos que están programados para este año. Gracias a todos.